a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas noches, muchas gracias por sumarse a todos los martes y jueves. Aquí arrancamos con nuestra conversación de hoy. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sudeste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, por Twitter y por Facebook. Mándenos sus comentarios, participe en la conversación para poder subirlos aquí a la mesa e integrarlos. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en los tribunales locales, los casos de la liberación de Marín y de el caso también de la liberación, aunque luego fue revertida de el acusado de haber atentado contra María Elena Ríos en Oaxaca y Puebla. Vuelven a poner de manifiesto los graves problemas que hay en la justicia local. Hasta ahora ninguna reforma ha logrado resolver los problemas de corrupción, de influyentismo, de autoritarismo que se meten en los tribunales locales para trocar la justicia, o dicho de otra manera, para impedir el acceso a ella. Y estos dos son dos casos paradigmáticos. El del Gober Precioso, que fue liberado para que Mario Marín pudiera seguir con su proceso en libertad, sin una justificación de esta medida, que no es la primera vez que él intenta y pide, y que no había habido razón para ello hasta ahora, cuando curiosamente se da un cambio en el gobierno en Puebla, que aunque no se haya materializado, allá ya tienen nuevo gobernador electo, que por cierto trabajó en el equipo de Marín, curiosamente. Y en el caso de Oaxaca, pues lo estamos viendo también con la liberación del agresor de María Elena Ríos, que aunque después un propio tribunal de Oaxaca revirtió la medida y lo ordenó que permaneciera en prisión, o que si habría sido soltado fuera regresado. Recordemos que ahí también el caso no dejó de estar en estos últimos 5 años, permeado por denuncias de la propia María Ríos contra el gobernador Murat, el exgobernador Murat, al que señalaba como una persona que había estado apoyando a el exdiputado priista, preso por su ataque. El ataque de ha sido una cosa realmente patética, ambos acusados de haber cometido delitos que tienen que ver con feminicidios o tentativas de feminicidios. Vamos a entrarle a esta conversación, me da mucho gusto que estén con nosotros, tanto Pati Olamendi, hace tiempo que no nos veíamos, pero me da, como siempre, un montón de gusto volver a verla. Pati Olamendi, pues tiene una trayectoria en la sociedad civil muy larga,
defensora de derechos humanos y además es doctora en Derecho, penalista, litigante. Pati, un gusto, como siempre, verte. Gracias, Pepe. También para mí un placer. Y por supuesto, Ana Catiria es abogada, litigante y ha estado metida pues en muchos de estos casos espinosos como los que vamos a abordar a lo largo de este programa. Y pues por supuesto un gran gusto, porque además, Ana Catiria, este escándalo nuevamente se produce en medio pues del debate nacional que hay sobre la reforma al Poder Judicial y me parece que puede echar luz para tratar de determinar, saber o incorporar en la discusión qué clase de reforma necesitamos a la justicia, porque a mí me parece, ustedes ya me rebatirán, pero que evidentemente es necesaria una reforma a la justicia solamente con ver el nivel de impunidad que hay en las cifras sobre sanciones, sobre juicios consumados, sobre resoluciones. Estamos casi hablando de una impunidad total, altísima, más allá de 95, 96%. Pati, arranco contigo si te parece. Claro, Y Pepe. pues por supuesto estos dos casos conmueven porque parece cíclico, Pati. Después de 5 años, el escándalo mediático. Imagínate todas las que no tienen acceso al escándalo mediático, los padecimientos que tendrán. Y lo que estamos viendo es justamente que al nivel de la justicia local, la corrupción, el autoritarismo, el influyentismo, sigue siendo una de las principales rémoras para poder acceder a la justicia. Sí, es lamentable que a pesar de que México ha tenido muchos cambios en materia de justicia, recordarás nuevo sistema penal acusatorio, la Ujú. reforma en materia de derechos humanos, el cambio de las fiscalías, es decir, se ha venido por un lado construyendo una base normativa que asegure el respeto a los derechos humanos. Pero por otro lado, también tenemos problemas graves, serios, porque realmente no se han aplicado las leyes correctamente, no tenemos equipos investigadores en las fiscalías. Es muy extraño que una fiscalía cuente con la policía investigadora y los peritos necesarios. No hay servicio de carrera en las fiscalías, están a expensas de los gobernadores en turno, quién entra, quién sale, y tenemos un poder judicial muy limitado, limitado en que para el tamaño de la problemática de México, pues resulta que los jueces son, por un lado, insuficientes. Y no Ujú. hay realmente una relación entre el Poder Judicial federal y local. Es decir, los estados se van por un lado y la federación por otro. Aquí tenemos dos casos, uno federal y otro estatal, porque recordarás que sobre todo el caso de Mario Marín, gobernador, está relacionado con delitos relativos a la trata de personas, Ujú. particularmente explotación sexual de niñas infantil. Un tema que continúa a la alza, sobre todo en el lugar donde se localizó, que estamos hablando de Cancún, de Quintana Roo. No ha disminuido, ha crecido. Y por otro lado, un sistema que no tiene capacidad de dar respuesta. Estamos hablando realmente del 98% de impunidad reconocido por los mismos juzgadores. Y el otro Ajá. problema es que tenemos un sistema tan complejo que hace imposible. ¿Qué tenemos aquí? Un ejercicio abusivo de la prisión preventiva, por un lado. ¿Cómo es posible que una persona que tiene tantos años ya detenido, privado de la libertad, no pueda tener un juicio, no pueda concluir y tener una sentencia? Estamos hablando de prisión preventiva. Es Ujú. decir, ya esto está fuera de lo normal. Y hay datos muy fuertes que dicen que la mayor parte de la gente detenida en nuestro país ya, de hecho, venció los plazos constitucionales para permanecer en la cárcel. Es decir, la mayoría están dentro de la ilegalidad. ¿Y qué es lo que sucede con este caso? Sobre todo el relativo a Marín. Pues un contubernio entre políticos, empresarios, crimen organizado, que lleva a un negocio que en México sigue creciendo, que es la explotación sexual infantil, la trata de mujeres y niñas, niños con fines
de explotación y qué vamos a tener como resultado después de estos años, violaciones graves a los derechos humanos cometidos contra Lidia Cacho, que Cacho. están documentados. ¿Y qué es lo que vamos a tener en este momento? Pues lo que tenemos es ese sabor de boca que nos deja a todos el sentimiento y a todas de que en este país nunca se pueden hacer las cosas correctamente, que la justicia siempre termina del lado de los poderosos, que la justicia siempre tiene el apoyo de dinero, de actos de corrupción que se presumen. Es decir, en México no hay acceso a la justicia. Entonces, en el marco de esta reforma, la pregunta es, ¿qué reforma queremos? Una, porque se me dio la gana quitar a los ministros, ministras, o una que necesitamos que asegure el acceso a la justicia para todas las personas. Y este implica cambios de fondo que no los hemos logrado. Es decir, por un lado, sí hay un sistema de privilegios. La justicia, como yo digo, en México no es pronta, no es expedita y mucho menos gratuita. Y lo único que está lleno las cárceles en México es de gente pobre que no tuvo para poder pagar una defensa y poder salir de la cárcel. Oye, llenos de prisión sin juicio, para ser claros. Claro, claro. Estamos en una situación que es gravísima y ojalá y de veras exista la voluntad para discutir a fondo, porque sí necesitamos, no hay Estado de Derecho, no hay democracia si la justicia no funciona. Y en el caso de las mujeres, que son quizá la punta que nos deja claro este nivel de contubernios, de complicidades, pues es dolorosísima. No hay un caso que se resuelva si no está atrás organizaciones de mujeres, familiares, acabándose todos sus recursos. Casos tan serios de feminicidio, el mismo caso de María Elena, que es un caso atroz de esta tentativa de feminicidio, de quererla destruir de esa manera, con una complicidad. Y lo que hemos visto es que cambiaron los gobiernos de partidos. Pero el tema de contubernio, pues ahí está presente sin ningún tipo de partido. Entonces todo el avance que se tenía, pues se viene abajo con esta cosa. Afortunadamente se pudo acudir a otra instancia, en este caso una jueza de circuito que dio nulificada la sentencia anterior, pero de todas maneras estamos en esta situación que si no se hace mediático no pasa nada, o por lo menos aunque pase. Y yo pongo un caso que siempre he dicho refleja con claridad al país, el caso Mariana Lima, un caso que las autoridades juzgaron como suicidio. Después la corte lo atrajo, resolvió que era feminicidio y tuvieron que pasar 12 años en el Poder Judicial del Estado de México. 12 años con todo y una resolución de la Suprema Corte para que se lograra una sentencia condenatoria para el feminicida. En las denuncias, Ana Catiria, la verdad es que casi todos coincidimos o hay un amplio consenso. Hoy mismo la presidenta electa en sus primeros discursos decía, sin democracia y justicia no puede haber libertad, o puedes alterar incluso la fórmula, si falta alguna de esas patas, las otras tampoco se sostienen. Pero decías también, a ver, la reforma a la justicia que se está discutiendo, que se va a dictaminar, entiendo, la próxima semana en comisiones, dice, es justo para abrir el acceso a la justicia. O sea, entendemos que ese es el problema, el acceso a la justicia está claro que es la bronca, pero a ver, ¿y qué hay que cambiar ahí? Tú conoces bien los tribunales, litigas, ¿qué es lo que tienes que cambiar en los tribunales, sobre todo los locales? Donde me parece que la posibilidad de corrupción, de autoritarismo, de influyentismo, de intervención de los políticos en la justicia es mucho más elevada, simplemente porque es menos posible hacerlos mediáticos, muchos de esos casos, que lo que ocurre en asuntos federales. ¿Qué hay que cambiar?
Bueno, buenas tardes, Patti y Pepe. Escuchando el análisis, lo que les puedo compartir en el día a día, en la lucha de a pie de calle, de estar diario mendigando justicia, porque es lo que hacemos las defensoras y los defensores de derechos humanos que litigamos en materia penal, mendigamos justicia, suplicamos que las víctimas sean escuchadas y pareciera que no hay manera de sensibilizar a los impartidores de justicia. Por lo cual me parece que un tema de reforma a la ley o a la estructura del Poder Judicial se queda muy corto, porque los operadores van a seguir siendo lo mismo. A lo mejor cambiamos el título del recuadro que hay en las puertas para acceder a estas oficinas, a lo mejor cambiamos el peldaño de escalones para la estructura del Poder Judicial, pero los operadores de justicia son los que siguen siendo lo mismos. Las prácticas, todas aquellas fórmulas que llevan tanto tiempo arraigadas en esta infección de nuestro sistema de impartición de justicia, no se va a quitar porque se cambie la estructura judicial. ¿Qué pasa con la gente que no tiene convicciones de servicio público, de acceder a esta justicia para las víctimas? ¿Y qué pasa también con la infraestructura que es carente en todos los espacios locales y también federales? En los federales, bueno, vemos un poquito más de accesibilidad con recursos, con herramientas de investigación, de lugares donde poder desahogar diligencias importantes, pero en realidad en los espacios locales, en donde se supone que, por ejemplo, en el caso de género, las alertas de género tendrían que traer recursos federales para ser implementados en materias de investigación, de procuración de justicia, no lo vemos por ningún lado. Vemos incluso un rezago para la justicia de niños, niñas y adolescentes terrible, y que estos mecanismos para frenar la trata o las violaciones infantiles pues sigue siendo de último grado de importancia para el Estado mexicano. Te puedo compartir y les puedo compartir que en el día a día vemos que como opera la estructura del Poder Judicial es como empleados de quien tienen poder económico, de empresarios, de políticos, de delincuentes que operan con recursos de procedencia ilícita. Y no solamente es el dinero quien a lo que recurren estos violentadores o delincuentes, sino también al compadrazgo de misoginia, que incluso por ser compadres, amigos, el tío, siempre hay un favor para decir, bueno, pues es que mira, es uno, ¿no? Es como la basura. Pues sí, de uno en uno estamos podridos en esta sociedad mexicana donde parece que una mujer que está a punto de perder la vida, en el particular de María Elena Ríos, tuve la oportunidad de representarla y de vincular a proceso a Vera Carrizal, conocer la investigación de pies a cabeza, y la discusión incluso versaba si el arrojar, si el arrojar Ácido. si el arrojar ácido a una mujer constituía un riesgo para la salud o para perder la vida. Entonces, ya siquiera que entremos a esas discusiones en donde es que el ácido que entra por la nariz y pasa por la laringe es sujeto de poder privar de la vida a una persona, ya ese tipo de estructuras y de pensamientos son obsoletas, querer defender lo indefendible, y me parece que estamos llegando a un grado en donde la esperanza, donde se supone que es lo último que muere, no es lo que ocurre en nuestro sistema judicial. Ahora, Vemos que perdón que te interrumpa, déjame preguntarte, porque esta descripción que haces de la estructura del Poder Judicial, entonces, ¿tú crees que no va a tener mayor efecto, por ejemplo, medidas como la elección directa de magistrados, jueces, etcétera? No, el control que se quiere dar, digamos, a la población con el voto para elegirlos, ¿crees que no va a tener mayor efecto? Pero es que por supuesto que no, es como si los abogados tenemos injerencia en quién va a ser el titular de oncología del hospital general, ¿me explico? O sea, yo creo que hay especialidades a las que todos tenemos que abocarnos y perfeccionar nuestra fórmula de ejercer nuestra profesión, pero también el tema de la ética profesional y de la investigación o el análisis de la psique de los operadores de justicia en todo momento se deja a un lado. No hay ningún espacio de la
impartición de justicia donde se considere que lo humano forma parte de lo legal, que estas estructuras y estos patrones de minimizar la violencia, de quitarle a los hijos a las madres, de no acceder, de bloquearle el acceso a la justicia a mujeres como madres buscadoras o familias que luchan porque un feminicida pague por ello, pues no se va a modificar porque lo elija la sociedad o no. Esto está dentro de la psique de los operadores de justicia. ¿A quiénes tenemos para que nos representen? El tema de la juventud y de la falta de experiencia, pero el deseo de cambiar el país siendo jóvenes. Yo te puedo decir que tengo 22 años litigando y siento que me falta muchísimo que aprender. Y veo la experiencia de Patti, cuando la escucho hablar quiero tomar nota, quiero aprender, porque de eso se trata la experiencia, de poder centrarnos en especializarnos, pero no hay carreras de especialización, mueven a jueces a libre antojo, un día están en penal, otro día en delitos financieros, en otro día en trata de personas, y entonces ¿dónde se lleva a cabo el profesionalismo y la secuencia que tiene que llevar la experiencia de un servidor público para ser impoluto, impecable en sus convicciones? ¿Quién los revisa? ¿Alguien que es peor que ellos? ¿Alguien que tampoco tiene escrúpulos? Yo no creo que ninguna reforma pueda cambiar esta infección. Lo único que va a hacer es batir nuevamente el sistema que tenemos con nombres distintos, quizá caras distintas, pero con un mismo lineamiento de si tienes línea, si tienes una recomendación por parte del compadre, del jefe, del presidente del tribunal, del gobernador, de quien sea, pues ya estás libre, ya estás hecho, y no es una lucha entre juristas, no es una lucha en análisis de cuáles son los bienes jurídicos tutelados que se violentaron. Simplemente es una lucha de poder entre una víctima y el Estado mexicano, y en efecto pareciera que solamente exhibiendo la vergüenza de trabajo de todos estos operadores de justicia es como medianamente revierten estas resoluciones, ¿no? Pero vemos que en el ejemplo de Marín, pues ni con eso, hay que darle el espacio para que duerma calientito en su cama, porque seguramente es un ciudadano de primera que merece una comodidad mayor a tantos delincuentes o tantas personas inocentes que se encuentran en prisión. Pues ahí, la verdad es que ahí, Patti, déjame ponerlo sobre la mesa porque solamente así podemos ir avanzando. Y decía Ana Katiria, el tema de la línea política sobre juicios, además que involucran a políticos como el caso de Mario Marín, curiosamente o de manera poco más que extraña, pues se da su liberación para seguir fuera de la cárcel, de su proceso, después de que gana la elección una persona que trabajó justamente en su equipo. Él trabajó con Armenta y Armenta, gobernador electo, es una pieza difícil de sacar de la ecuación de lo que está sucediendo. Y lo mismo nos pasó en el caso de María Elena. María Elena denunció a Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca. Ahí tienes dos casos del peso de los gobernadores, un electo y otro en funciones, sobre procesos de la justicia. ¿Cómo puedes, digamos, lograr inmunizar a la justicia o por lo menos sustraerla? Y déjame usar deliberadamente esta palabra, pues del autoritarismo, porque es la autoridad que se impone sobre la justicia. Mira, yo creo que Ana Katiria toma temas muy importantes y quizá hay que decirlo en blanco y negro. Este absurdo de querer elegir a los juzgadores, lo único que nos puede llevar a esos escenarios de mayor corrupción o de gente que no sirva a la ley, sino a quien lo puso en el cargo. Entonces, esto es muy serio, es muy grave, es algo que puede realmente, yo diría, fracturar todo el aparato del Estado mexicano. O sea, así, como si estuviéramos haciendo un corte en medio que destruye el Como aparato. fractura expuesta, Fractura, exactamente, como dicen los médicos. exactamente, es un absurdo porque yo por más que he pensado, bueno, ¿y cuál sería la campaña que puede hacer un juez, un magistrado? Voy a poner sentencias de 60 años, voy a apoyar a todos los que formen parte del partido. Es decir,
aquí hay un tema de fondo muy grave que espero lo reflexionen, porque a veces la gente toma medidas, y lo hemos visto, sin tener un diagnóstico claro. Sí queremos una reforma en materia de justicia. Yo creo que tenemos Claro. que partir de esa base. Una reforma para el acceso de todas y todos a la A la justicia. justicia. O sea, esto debe de quedar claro. ¿Qué mecanismos tenemos? Bueno, yo te diría que políticamente hay que quitarle el control de los tribunales y las fiscalías a los gobernadores en turno, de entrada. Imprescindible. Tiene que ser una justicia independiente, es un poder independiente que dependa con las mismas reglas, porque tienes unas reglas para el servicio de carrera en el Poder Judicial Federal y tienes cero reglas en los locales. Yo de momento me he encontrado personas que yo dije, bueno, ¿y de dónde lo sacaron? O sea, pues resulta que es amigo del amigo, cuaderno, doble raya, compadre, comadre, etcétera, y de momento Ujú. son presidentes de tribunales locales, son funcionarios de alto nivel, eh, toman, por supuesto, las decisiones en relación a lo que les ordena el gobierno. No es de extrañar lo de Marín. Efectivamente, Armenta fue parte del gabinete y del equipo de Marín de muchos años atrás. No, no fue solamente en una etapa cuando fue gobernador. Y se entiende entonces este trabajo que seguramente se hizo para que esta persona fuera, pues digamos, entre comillas, en casa, poder tener esta medida cautelar. Y luego tenemos el caso de Oaxaca, que mira que creo que por lo que significaba este caso, porque hemos escuchado de esta situación de muertes de mujeres por ácido en los países, sobre todo relacionados con el Islam u otros lugares, y no lo habíamos visto en México. Entonces, este caso, muchas mujeres acudimos personalmente al Poder Judicial del Estado. Ana Catiri es un trabajo espectacular de investigación. Acudimos a los poderes, al propio gobernador, insistimos que un caso como este no podía quedar impune por lo que significaba este hecho tan grave. Y obviamente, pues nos enteramos de lo que nos terminamos de enterar siempre que hay estos privilegios. Pues el señor Ujú. ligado a la clase política en turno, cómplice. Exdiputado del PRI. Exactamente, Exacto. entonces tenemos esta situación que es el mismo caso exactamente de un gobernador queriendo quedar bien con sus cuates que eran tratantes, ¿no? Y que pues hicieron del Estado el paraíso de la trata y la explotación. Entonces, sí queremos una reforma, sí necesitamos una reforma, sí el sistema de justicia tiene que funcionar en nuestro país para todas y todos, pero requerimos invertirle tiempo, requerimos un servicio de carrera, por supuesto requerimos personas profesionales comprometidas que no dependan de la decisión arbitraria del jefe en turno. Yo he conocido fiscales en diferentes lugares, he conocido jueces que han hecho su mejor trabajo y a veces los felicito, les Claro. reconozco, pero por otro lado me entero al poco tiempo que llegó un nuevo gobernador y corrió a todos, que puso otras personas. Entonces, no tenemos servicio de carrera en fiscalías. Esto es Pero, muy Pati, importante. perdón que te interrumpa porque quiero señalar paradojas que no dejan de llamar la atención. Y una de ellas es la preocupación que se expresa, por ejemplo, por la división de poderes cuando se trata de la Suprema Corte de Justicia, pero cuando se trata de casos sobre la intervención de los gobernadores dentro de la justicia en sus estados, la verdad es que hoy es poco o nada, nadie se mete. ¿Por qué? No les interesa, no es vendible, no es mediático, salvo que alguien quiera convertirlo. Es raro, es extraño. Mira, yo te pongo incluso el ejemplo de Oaxaca. Yo conozco a Oaxaca, quiero mucho a Oaxaca. Tuve la oportunidad de trabajar con gente muy valiosa haciendo reformas legales y te puedo decir que
tengo un respeto absoluto por muchos abogados y abogadas que pasaron por fiscalías y por el Poder Judicial. Y reconozco su trabajo. Pero me da tanto coraje porque al final de cuentas se traen a otra persona de otro estado y ni siquiera le dan la oportunidad muchas veces a las personas que sí son del estado y que hacen su trabajo. Y luego te encuentras a gente tan brillante que te dice, pues ya me corrieron del trabajo, ya no voy a seguir. Y era gente que trabajaba en serio. Entonces, hay que quitarles el control de la justicia. Tú recordarás que hace muchos años, sobre todo en esas épocas pasadas del priismo, se decía, pues este es la parte que te dan el control de las cárceles, te dan el control de quién sale y quién entra a una cárcel, pero estamos hablando ya de otro momento, de un país con otro desarrollo, y no puede ser que sigamos actuando como un país, pues yo te diré, por abajo de los umbrales de países con extrema pobreza en África o que están en conflictos en África. 98% de impunidad es intolerable. Es así es. imposible que ningún país pueda sobrevivir a ello. Y realmente en medio de esas tragedias, y el otro problema es el desmantelamiento que han hecho. Y eso lo quiero tocar, porque aquí tiene mucho que Ujú. ver la actitud de los poderes legislativos. Te voy a decir que hace 20 años teníamos un sistema de atención a víctimas desde las fiscalías, procuradurías. Hoy lo desmantelaron para crear las comisiones de víctimas que no tienen dinero, no tienen abogados, no tienen recursos, no tienen manera de apropiar. ¿Para qué? Para quedar bien y hacer algo. Crearon el sistema de adolescentes en conflicto con la ley y pusieron justicia. Los adolescentes menores de 18 años no cometen delitos. Esa ley es absolutamente ilegal. Tienen infracciones en la ley, porque se es niño hasta los 18 años. Y tenemos una ley que viola abiertamente los derechos humanos. Y crearon además juzgados. O sea, dices, bueno, esta es una locura. Y se llevaron el tema de compensación a víctimas y demás a una comisión de víctimas, cuando tienes que pedir la reparación del daño. Es decir, han destruido, desmantelado desde el legislativo y hoy creo que viene un desmantelamiento mayor, pero yo sí lo señalo, ya esta es un rompimiento total de lo que faltaba el Estado de Derecho. No sé qué tanto el país pueda sobrevivirlo en lo interno y en lo externo, porque si algo te reclaman los socios comerciales es un sistema de justicia. Sí, sí, seguridad y garantías. Y en efecto, Ana Catiria, el Pati pone mucho énfasis en, a ver, sí se necesita, en efecto, una reforma a la justicia que parta pues, del hecho brutal, 98% de impunidad. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero hay que hacerlo con cuidado, dice la propia presidenta electa. Recordarás de sus primeras intervenciones, más bien trató de decir, sí, vamos para allá, pero vámonos despacito. Luego como que ya no tocó ese tema y le quitó el freno. Sin embargo, sí es un tema porque a la vez que estamos discutiendo todo esto, donde no hay freno es en el avance de la prisión oficiosa. Todos acaban de, en el Congreso, aprobar ampliar el catálogo de delitos. Es decir, parece Ana Catiria, que aquí en América Latina lo que se extiende son dos modelos, o el de Bukele o el de la Exacto. ineficiencia. Ya quisiéramos Pues yo creo tener el que de vamos un Bukele, poquito, ya, exacto, yo creo que si No, quieres yo no. los No, es mezclamos los otra dos y cosa. Ujú. no podemos entender cómo la falta de autonomía y además la incongruencia de desdecirse respecto a este punto tan importante de la prisión preventiva oficiosa. En particular, te puedo decir que cuando llegas a una audiencia para hacer una revisión de medidas cautelares, en donde tienes que acreditar un arraigo, que no haya riesgo para las víctimas, que la investigación no pueda ser entorpecida, son razones lógicas. Pero entonces nos encontramos con delitos de violencia extrema
extrema en contra de la dignidad humana, del cuerpo, de la propia vida. Y ya íbamos viendo quién es amigo de quién. Me parece que el tema de la autonomía entre los tres poderes tiene que observarse. Esto no es a ver si quieren, es que me resulta muy soberbio pensar que una sola fórmula sea la que venga a restaurar tantos años de infección. Yo creo que el tema del profesionalismo y de los exámenes para las carreras judiciales sí son relevantes. Aquí sí se trata de ser técnico. El derecho es una ciencia. El derecho requiere conocimiento y práctica para poder ponderar entre dos resoluciones o acotar a tipos penales con las conductas realizadas por los humanos. No es por lo que yo me imagino que pueda ocurrir. Es lo que siempre hablamos con el tema del Congreso y el Poder Legislativo. Legislan, reforman, pero ¿cuándo han ido a una fiscalía a darse cuenta cómo se vive la ciudadanía en este desaliento de suplicar justicia? ¿Cómo es que no hay ni siquiera recursos para contener después de una violación sexual, enfermedades de transmisión sexual, embarazos? Porque no hay infraestructura. Entonces, si no hay conocimientos, no hay técnica. Si no hay infraestructura, no hay buen funcionamiento. Es absurdo pensar que la elección popular va a resultar en el hilo negro de lo que necesitamos, cuando lo que necesitamos es ética profesional, es conocimiento, es una responsabilidad tal. Y pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces, y hablando del tema de feminicidio, las mujeres acuden a la fiscalía para reportar una conducta violenta en su contra, y después otra denuncia y otra denuncia? Y entonces resulta que después de la séptima denuncia encuentran el cuerpo de Nayeli abajo de la cama de su ex esposo. ¿Quién es responsable de esto? ¿El ex esposo nada más? ¿O también el Ministerio Público, que tuvo conocimiento en una y otra ocasión del riesgo que corría Nayeli? Cadena de omisiones. Exactamente, y los operadores de primera base es en donde empieza esta infección. Policías sin sueldos dignos, sin capacitación, sin herramientas para proteger su propia vida. ¿Por qué no van a estar involucrados en la corrupción y corruptela para obtener el dinero para darle comer a sus hijos? ¿Por qué no van a contratar a un señor que se dedicaba dignamente a ser carnicero o carpintero o administrador para de pronto ser policía y cubrir los huecos? No hay, desde ese primer base, que es el contacto primario con la sociedad, ese contacto en donde ves al policía en la calle y le dices, ayúdame. No tiene recursos ni académicos, ni de resolución de conflictos, y mucho menos de identificación de riesgo. El único aparato de identificación de riesgo al día de hoy en el país es el área de trabajo social. Y es ahí en donde tienes que ir para ver si ya traes el ojo de fuera o tienes 200 amenazas, a ver si te hacen caso. Entonces, va más allá de los jueces. Los jueces son el último peldaño dentro de una conducta delictiva que tiene que prosperar en una investigación correcta. Ni siquiera hay herramientas para poder identificar rasgos faciales de acuerdo a una base de datos que debemos, o se supone que deberíamos de tener con la emisión del INE, o de huellas dactilares, ese tipo de cosas que son las primarias en contacto con la delincuencia, no están operando de manera correcta, porque a nadie le interesa colocar el dinero en esos espacios. Prefieren en donde se vea más, ¿no? En donde se vea más y luego poder poner otro guardadito acá. No hay una dignidad en la división de poderes. Yo como juez soy autónomo, yo considero como jueza que la resolución debe de ser esta. Y ustedes, lo que hablaba Pati es muy importante, hay servidores públicos magníficos, servidoras públicas convencidas de su labor, pero entonces le llega la instrucción del jefe, y si no la acata, entonces la despiden, y a lo mejor ya llevaba 30 años en el ejercicio de sus funciones, y la despiden. Y la despiden sin miramientos, sin importar si es quien sostiene a la familia. ¿Y qué pasa con la psique de estos operadores de justicia que ven
tanta violencia todos los días. Se normaliza, dejan de ser empáticos, no hay contención psicoemocional para los servidores y servidoras públicos. Y si alguien en el 2024 se atreve a decir que la psique viene en un camino ajeno a la impartición de justicia, pues es que no hemos entendido nada, porque somos humanos los que involucramos en el cambio de una vida libre de violencia o de delitos tan graves como el tema de trata. Está el caso de Lía, la chiquita que fue violada y víctima de trata en San Luis Potosí, y el gobernador simplemente se cayó. A los 4 años y medio llevaba ya 6 meses de ser víctima de trata dentro del kinder. Y nadie dijo nada, porque es mejor echar la basura abajo del tapete, porque no hay dignidad en la función pública, porque si ellos son tratados, los propios servidores públicos, como ciudadanos de quinta, ¿por qué van a hacer un trabajo de ciudadanos de primera? Entonces tenemos que redignificar la función pública, pero no solo porque lo elija el pueblo o los ciudadanos y ciudadanas, sino porque quien esté ahí se tiene que ganar ese espacio de servir. Nosotras como defensoras de derechos humanos, servimos a las víctimas, y es maravilloso poder contener, abrazar y caminar. Parece que la acabo de... Ahí estás. Perdóname, en todos estos espacios. Quisiera tocar el tema de que hoy veo muy lastimoso de los empresarios que tienen empleados dentro del Poder Judicial, porque eso es lo que tienen, empleados. ¿Qué dignidad puede tener un juez para que simplemente... ¿Te refieres a operadores de la estructura de la justicia al servicio o contratados por poderes económicos? Eso es... Totalmente. Y no solamente son poderes económicos, como decíamos del compadrazgo, también los favores, ¿no? Pero el tema de la economía en favor del violentador, esta desproporción en la misoginia para el acceso a la economía de las mujeres, pues simplemente las dejan avasalladas con 3 pesos o con 1,000 millones, no sé, no estoy hablando de cómo cada quien genera esa corruptela, pero es un hecho. Vemos cambios radicales en sentencias o en resoluciones judiciales de un día a otro, que dices, ¿y qué te hizo cambiar? La semana pasada hablaba con un responsable de agencia y decía, oiga, ¿usted ya vio todas las pruebas? No. Entonces, ¿cómo se atreve a judicializar una carpeta? Es indigno para la sociedad tener un servidor público como usted. Usted no le sirve a la nación, usted le sirve al agresor. Y eso es lo que tenemos que voltear a ver. Muchos abogados y abogadas critican el tema de visibilizar los casos en los medios, pero parece que la única respuesta para el cambio es exhibirlos con vergüenza, para que cuando salgan a las calles, para que cuando lleguen a su casa, sepan que ese impartidor de justicia es una vergüenza, y entonces sí ya quieran tapear y parchar todas estas inconsistencias en lugar de ser dignos servidores de la humanidad. Después de la vida, lo que sigue es la libertad. Obviamente la salud dentro de la vida, pero la libertad es algo importantísimo que atender con dignidad. No es un puesto de hacienda, no es economía, es la vida misma. Y si no entendemos que lo humano siempre va a estar correlacionado con la maldad y con la impartición de justicia, pues yo no creo que esto cambie mucho. No sé a quién le tengamos que tocar la puerta para ver si quiere hacer las cosas bien. Nosotros desde afuera sí lo vamos a hacer bien, pero ¿con quién acusamos al cocinero? Por lo pronto las consecuencias son graves y alarmantes. Una de ellas, clarísima, Pati, pues el nivel de inseguridad y violencia en el que vivimos en todos los estados de la República y que es pues cada vez más tormentoso. Ralph y hay que nos acusar mandaba a un la mensaje. con la Comisión Interamericana, Pepe. Es un perdón, Pati, pero solamente puntualizar. Estamos muy poco acostumbrados a acusar al Estado mexicano a nivel internacional. Tenemos que hacerlo ya. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, conforme van llegando los procesos, si visibilizarlo no es suficiente, bueno, pues acudamos a la OEA, a otros países para que vean la vergüenza que tenemos en la impartición de justicia. No hemos avanzado nada. Pues sí, ahí está claro que no hemos avanzado, Pati, y se traduce también en incremento de violencia e inseguridad.
Y ahí el punto, Pati, de esta problemática es que tampoco tenemos mucho tiempo o nos hemos llevado mucho tiempo haciendo cosas que no han funcionado y ahora cada vez parece que es menos el tiempo porque lo que está en juego son vidas, de historias, destinos, eh, personas vulnerables, vulneradas, etcétera. Sí, lo que señalas es gravísimo, porque estamos hablando de un país que vivimos en la impunidad. La impunidad alimenta la delincuencia. La impunidad hace posible, yo le explicaba a alguien por qué este delito de violación y agresiones sexuales ha crecido tanto y por qué en la criminología es tan importante atenderlo, porque es un detonador muy grave del nivel tan brutal de violencia que vivimos, pero también del nivel tan brutal de impunidad, es decir, aquel hombre que se empodera y dice, pues ya van muchas violaciones y no pasa, voy a violar a las que tengo Sigo. enfrente. Sigo haciendo esto, los feminicidas que han crecido y además casi se burlan de la situación en la que viven. La trata que ha crecido como un fenómeno brutal. México ya está catalogado dentro de los 3 países con más alta incidencia de trata, un negocio del crimen organizado, y lo relacionas con esta desaparición brutal de adolescentes, de niñas, de mujeres que van a alimentar un mercado espantoso como es el de la explotación sexual. Es decir, estamos frente a una problemática muy grave, muy seria, donde además del enojo, de la impotencia, porque también genera este dolor, este rencor, esta manera que no puedes. Creo que muchas veces las abogadas lo vivimos con las víctimas, esta imposibilidad realmente de que se haga justicia, de que pueda salir adelante, porque te das cuenta que el juez en turno o es amigo o está al servicio o fue comprado o el magistrado. Y hay estados incluso del país donde realmente yo hay cosas que digo, no, esto no las tomo porque en ese estado es No, prácticamente no, no, imposible tratarlo. no Por puedo ejemplo, el meter. Estado de México y la Ciudad de México, que había mantenido un estándar más o menos, pues se desmanteló totalmente. Se desmanteló, se hicieron fiscales de la noche a la mañana, toda la infraestructura ha sido desmantelada, el Poder Judicial está como nunca realmente cooptado por la corrupción. E incluso esta actitud ya soberbia, prepotente de los servidores públicos que te dicen, pues haz lo que quieras, aquí no hay manera, aquí hacemos lo que queramos. Esa desfachatez de volver a poner para postularse y que ocupar el cargo nuevamente a un magistrado que había violado a sus hijas y que con esa desfachatez volvieras a presentar Sí, en sí, el sí, es. Congreso local su candidatura, esa desfachatez de una jueza que le quitó la custodia a sus hijos a una madre sabiendo que corrían peligro, que habían sido abusados y violentados y que provocó un suicidio de una mujer y la muerte de sus hijos, porque era o se los entregas al agresor esa idea de que los niños tienen que convivir con los padres, así sea un verdadero monstruo el que tienen de padre, está generando fenómenos también sociales que no habíamos visto en el país, es decir, Ter, ese ter, ejército de madres ujú. caminando, exigiendo justicia, y a Pati, pesar de que Pati, hacemos cosas, no ujú. cambian, no No, caminan, no no, a avanzan. ver, terrible, pero cuando dices hacer cosas, también me preocupa, porque déjame regresar al punto y Ralph nos mandaba un mensaje porque ahí se enganchó. A ver, la respuesta que estamos dando en el continente es eh, el avance de mecanismos de enjuiciamiento violando los derechos humanos, como el caso de Bukele. Y el otro es avanzar en la prisión oficiosa, que te puedes tirar La años prisión sin, oficiosa de entrada ya es una violación a los derechos humanos.
O Así sea, es, de así entrada. es. Y ampliar el catálogo, lo único que estamos es nulificando prácticamente los derechos humanos, porque el debido proceso te dice cuándo procede eso y en qué momento, y es una Eso. medida que dicta un juzgador. No puede quedar como una obligación. Además, no tenemos, y mira, yo conozco el caso de El Salvador, yo trabajé en Centroamérica para Naciones Unidas. Conozco la justicia en El Salvador. La gente ha visto una cara de Bukele porque metió a las pandillas a la cárcel, pero su servicio y su poder judicial y sus fiscalías son superiores a las nuestras. Eso sí te lo puedo decir, con un nivel de profesionalismo que quisiéramos tener y un nivel de trabajo impresionante de sus juzgados. Eh, Hay que entender los contextos, pero creo que nosotros nos estamos acercando a esa situación de El Salvador que llevó a tomar estas medidas. Es decir, cuando vemos un Michoacán totalmente cooptado por el crimen organizado, cuando vemos que el crimen organizado se apodera del espacio de las bandas delincuenciales, estamos llegando a ese quiebre que llevó a tomar medidas de la naturaleza que se llevaron. Porque, ¿qué les dices a las personas en Chiapas que están cruzando a A Guatemala? Guatemala. Porque están siendo víctimas de la brutal violencia del crimen organizado frente a la nula autoridad de gobierno. Ya me voy, estoy cerrando, Ana Katiria, y te diría, ¿tú coincides? ¿Crees que vamos hacia allá? ¿Crees que si esto sigue deteriorándose, lo que va a imponerse va a ser un modelo como el de Bukele y sus prisiones? Pues lo que veo es una obscuridad total, una desesperanza. Lo que veo es que vamos de mal en peor en un tema tan desgarrador como el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia. No creo que violentar derechos o la última ratio deba de ser la opción. Yo creo que hay muchas maneras en donde los operadores, y voy a insistir siempre y siempre lo diré de primera base, tenemos que colocarlos en la importancia que tienen para contener la delincuencia primaria en el país. Y si de ahí no atendemos el profesionalismo y la educación de los servidores públicos, ¿qué importa cuántas reformas tengamos? El nivel y la calidad del servicio público será la misma, será de ensimismamiento, como lo vimos en la transformación de muchas políticas en México. Es como, mientras yo pueda acaparar rápido, ya lo que deje de porquería atrás no importa. Y aquí sí vale la pena poner estándares de calidad y calidez, y hay muchísimas herramientas para lograr ello, pero los exámenes no solo pueden ser académicos, también tienen que ser mentales, porque en verdad hay servidores públicos que no sé dónde deberían de estar, pero jamás en contacto con la ciudadanía, y hay otros que están rezagados y que nadie rescata porque pues no les resulta tan eficaz estos apoyos que reciben de otros. No, yo solo cerraría diciéndote que es un compromiso de la ciudadanía el que tenemos, de todas y todos los que tengamos acceso a estos espacios de luchar por la justicia, de exigir, debemos levantar la voz. Sí es problema de todos y sí estamos en un grave problema. Sí estamos en una situación muy delicada y alarmante, y es responsabilidad de exigir que no se haga por satisfacer o por, no sé cómo decirle que se escuche menos mal, pero no esto no se trata de una campaña de ser popular o no, se trata de ciencia, de capacidades técnicas y de infraestructura. Y No de complacencias, déjame agregarte. Ana Katiria Suárez, abogada, muchas gracias, como siempre, que haya estado con nosotros. Un placer haberte visto. Y pues seguimos viéndonos porque este tema, pues ya gracias. ves que va a ser el tema del mes patrio, con toda probabilidad. ¡Qué miedo! Patio Lamendi, como siempre, Gracias. un gran gusto haberte visto. Muchas gracias por haber aceptado venir y pues seguimos en contacto para seguir viendo cómo se va a desarrollar este tema que, como tú has dicho, es clave para el futuro, no solamente de la justicia, sino de la propia democracia en este país.
Gracias, Pepe, un abrazo. Ana Katiria, un abrazo. Muchos Gracias a besos, las dos. Pati. Gracias, Pepe. Gracias a los dos, pues sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Le agradezco, como siempre, que se conecte sus comentarios. Nos llegaron un montón de ellos. Tratamos de incorporar algunos. No nos dio tiempo para otros, pero de todas maneras, muchas gracias por enviarlos. Estamos en contacto. Tengo una muy buena semana y nos vemos el próximo martes, aquí a las 7 de la tarde. Estamos saliendo por WOW TV Canal Digital, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX. Gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite conectar con usted. Tengan una buena tarde. Nos vemos. Adiós.